$150,000. ¿Y qué pasó con el dinero? Y en 7 meses está negativa 17,000. Yo dije, Dios mío, me mandaste este hombre del cielo. Un economista cubano. ¿Tú eres? Es que te digo. Este hombre fue el que llevó el negocio a la bancarrota. Aquí hay que darte con este mallete por la cabeza para ver si te entra por lo menos media célula. Él es el culpable de la muerte de mi hija, doctora. Al mes de conocerlo, de presentármelo como su novio, me dice que se quiere operar los senos. O sea, ¿qué clase irresponsable va a dejar que su novia se opere Tú eres en un una clínica? irresponsable. ¿Qué edad tú tienes? 32 años. Y estabas metido con una niña de 17. Laurita lamentablemente mintió. Yo soy la ex esposa del señor aquí. He venido a desenmascararlo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un refrán popular que dice, el dinero que no fue sudado no duele cuando es gastado. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y es verdad, el dinero que entra fácil, sale fácil. Parte de la vida. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Qué difícil bregar con la familia cuando la familia te sale mala. Hice todo lo posible en medio de la desgracia, pero siempre hay alguien descontento. Buenas tardes y bienvenidas. Gracias. Buenas tardes. Olga, tú eres la demandante. Es correcto, Estás demandando a tu hermana Glory. es correcto. Bueno, explícame de qué se trata esta demanda y qué pides para resolver el caso. Ok, doctora. Yo vengo en el día de hoy a demandar a mi hermana Glory por la cantidad de $100,000, ya que Glory llevó el negocio de mi padre a un negocio comunista y adicional a eso de llevarle un negocio comunista lo llevó a la quiebra. Bueno, claro, hace sentido. Sí. Si lo llevó a algo comunista, que yo sé. A ver, explícame qué fue lo que pasó aquí, a ver. Ok, mira, doctora, nosotros tenemos un negocio, mi papá tenía un negocio en Puerto Rico, un Yonkel. Ese negocio era un negocio operado. Un yonkel en español es un rastrero. Ajá. Un rastrero. Bien. Ese negocio se operaba por más de 35 o 40 años, llevaba ya sirviendo en Puerto Rico. ¿Qué suele pasar? Que mi padre se enferma, mi padre le dan un diagnóstico cardiovascular, le dan un referido para venir al área de Miami, en el cual pues nosotros hacemos el movimiento, yo y mi papá viajamos a Miami, con la expectativa de estar 15, 20 días nada más en Miami en ese procedimiento que le iban a hacer. ¿Qué suele pasar? Nos damos con el caso cuando llegamos de que mi padre no lo van a dejar 15, 20 días, sino que nos van a dejar por 6 meses en Miami. Ok. ¿Qué suele pasar? Cuando nosotros vinimos, mi padre hizo un poder, ¿ok? En el cual lo tengo aquí presente, doctora, no sé si lo... Sí, acércamelo, ven. Ok, perfecto. Pues este poder, doctora, Ajá. ok, que se le entregó a mi hermana, Ok. ese poder pues era para cualquier situación, cualquier problema que ella tuviera que resolver, ¿ok? ¿Qué suele pasar, doctora? Que el poder, al dárselo a ella toma todo lo que es voluntad propia de cualquier cosa que haya que hacer. Al nosotros pues tener esos 6 meses que estar acá en el área de Miami, nosotros pues llamábamos a Puerto Rico a indicarle a Glory que nos hiciera un depósito por la cantidad de $5,000 al mes, ya que yo tenía que pagar hotel, tenía que pagar transportación, tenía que pagar comida. Entonces, ¿cuánto era que ella te mandaba? $5,000. Al mes. Al mes, para Ok. transportación, comida y de igual manera para el hotel, ¿ok? O para algún gasto que mi papá necesitara. Perfecto. ¿Qué suele pasar, doctora? Que al cabo de los 6 meses, pues da la mala pata de que mi padre, pues, fallece, doctora, tristemente, dolorosamente, y pues
regreso a lo que es Puerto Rico. Pero ¿qué suele pasar, doctora? Que cuando yo llego a Puerto Rico, la casa donde yo me crié, donde yo viví por 35 años, doctora, no existía. Ya la casa no existía. ¿Y qué pasó con la casa? Vendieron la casa, doctora. Entonces suele pasar de que cuando yo llego, ella ha comprado un apartamento de un solo cuarto, en el cual me dice, ahí están tus pertenencias, las tenía en la sala. ¿Qué suele pasar, doctora? Que cuando yo vengo con mi padre, ella era una mujer soltera. Cuando regreso, casada. Estaba casada con su esposo, un marido que buscó en Cuba. Ella viajó a Cuba, se casó en Cuba, se trajo al cubano ese para acá. Respétame a mi marido. No, no, ningún respétame a mi marido. Respétame a mi marido, ¿Ok? es lo que te voy a Se decir. trajo al cubano ese para acá, doctora. Entonces, ¿qué suele pasar? Que yo a la semana próxima me doy a la tarea de ir, porque estoy en la calle, de papi tenía un negocio. Cuando voy donde el abogado, me entero en el abogado que el negocio, doctora, se había ido a la quiebra, ya no existía negocio. No habían bienes, ¿sabes? Yo estaba en la calle, no tenía techo, ¿Y qué no fue lo tenía que pasó nada. con un negocio que tenía una cuenta bancaria? Tú me estás dando aquí un estado de cuenta con 250,000 dólares. $250,000. ¿Y qué pasó doctora. con el dinero? Y en 7 meses está negativa 17,000. Sí. $17,000, ¿Y doctora. qué fue lo que pasó? Doctora, ella dice que en gasto, que eso se perdió, que se pagaron. Doctora, ese cuento yo no me lo creo. Así que en 6 meses acabó con una compañía que llevaba 35 años funcionando. Y $250,000 que mi papá había programado para su futuro. Perfecto. Lori, ¿qué pasó, nena? Doctora, yo no le puedo pagar ese dinero, doctora. Ya la empresa tenía unos gastos antiguos. Más súmale los otros gastos. No, un agua, momentito, luz. no, a mí no me hables bobería. Tú me enseñas a mí con papeles, como hizo tu hermana. Yo lo que tengo aquí es una evidencia de una deuda que tengo aquí, que es del IRS. Te la voy a enseñar. IRS. De $40,000, doctora. O sea, que eso ya Qué vino bonito. con una deuda antigua. Yo no Qué puedo bonito. hacer nada. Bueno, no, ninguna tan antigua. Esta es la cantidad de impuestos que tu papá debía del año 2013-2014. O sea, estos son los impuestos del año pasado. Aquí no hay nada del otro mundo. Tu papá tenía $250,000. Hubiera pagado estos $40,000 así con una sonrisa. Ahí no hay ningún problema. Yo quiero saber cómo tú en 6 meses acabaste con esta compañía. Doctora, los gastos. Había que pagarle a los acreedores. ¿Pero qué gastos? Si habían gastos antes y tu papá tenía la compañía funcionando, ¿quién estaba manejando? Doctora, Ven acá, agua, no, ¿qué no. experiencia tenías tú para manejar esta compañía? Mire, doctora, a mí me dieron esta empresa y yo no tenía experiencia en nada. Yo, lo que tengo un cuarto año, yo no sabía manejar Pero la puedes empresa, buscar doctora. ayuda. Entonces, ven acá, ¿qué ayuda. hiciste? ¿Te fuiste a buscar marido? Vacaciones. ¿Qué Mire, hiciste? no, doctora, yo estaba tan estresada que ya yo no podía más, el pecho se me salía. Me imagino. Se me salía con el estrés, doctora, yo no podía más. Yo Me lo que hice imagino. fue que unas amigas me invitaron a Cuba por una semana, que Cuba pues es baratísimo, Ajá. no iba a gastar mucho, Sí. es bien bonito y me voy por una semana. ¿Qué pasa? Que me voy por esa semana y estoy en el hotel y estoy en la piscina tomándome un traguito y viene un muchacho y me habla, nos miramos, salimos, al otro día seguimos Poca vergüenza. saliendo y me dice que es un gran economista. Pues, ¿qué pasa? Yo le creí, yo dije, Dios mío, me mandaste a este hombre del cielo. ¿Un economista Doctora. cubano? Sí, me dijo que era economista, doctora. Pero tú eres... Es que no, te digo, no, doctora. es que yo no me iba a perder ese partido. Yo no sé, es que doctora, yo no sé dónde ¿Qué yo no sé dónde tú te partido, metes, hijo? doctora, Te porque- partieron que yo el no sé. alma a ti. No, doctora, porque él me contó que era un economista, que había sacado varias empresas. No. ¿Qué de la empresa, quiebra. mija? Doctora, la cosa fue que eso fue amor a la primera vista. Yo me casé con él y en vez de una semana estuve un mes por allá, doctora, haciendo papeles y después me lo traje para acá. Ahí está doctora. parte de los Ahí está, gastos. ahí está, Ahí doctora. están parte de los Ahí está. gastos. Yo Porque lo que Cuba no hice es tan fue barato, pagar- ahí nada. están. Yo lo que hice No fue está tan pagarle a barata los la cosa. acreedores. A ningún acreedor. Sí, A ningún acreedor. ¡Momento! Entonces te llevaste al cubano para Pues Puerto mira, Rico. doctora, lo llevo para Puerto Rico. Yo tenía una persona a cargo en ese tiempo, que era la mano derecha de mi papá. Pongo al cubano a administrar la empresa. Y Ay, Dios entonces, mío. doctora, los gastos eran más que los ingresos y la empresa iba pata abajo. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué ahora qué vamos a hacer? Y él me dijo, pues, ya que tú tienes un poder No. para administrar los bienes de tu papá, pues
vende la casa de tu papá. Y yo le dije, pues está bien, vamos a venderla. ¿Qué pasa? Que la vendimos en $150,000. ¿Y el dinero? Con 100,000 pesos, un momento. No, con ningún 100,000 momento. pesos, ¿Y el doctora. dinero? Espérate un momentito, déjame hablar, con permiso. No, con permiso nada. con 100,000 Concedido, pesos. concedido. Compraste el departamento. Compré el apartamentico chiquitito. Ay, sí, doctora, ¿y yo mira, qué? Una cosa ¿Y yo qué? mínima, lo que tengo ¿Y es un yo qué? mueble, una sillita. ¿Y yo qué? Permiso, algo Concedido, mínimo. pero ¿yo qué? Nada, sí, para ti también, de lo que sobrara, pues íbamos a seguir invirtiendo en el negocio para Sí, tratar de salvarlo de lo y que íbamos sobrara. a dar algo a ella. Ah, me iban a Pero dar ¿qué algo. pasa? Que ella no entiende eso, doctora, y yo no tengo dinero para pagarle. Bueno, pues que vende el apartamento, doctora. no tengo dinero. O sea, que tú pusiste a un cubano que nunca ha manejado una empresa en su vida, que no sabe nada de capitalismo, ni de negocios, ni nada, a manejar la empresa que tu padre construyó por 35 años. Sudor, Aquí hay sudor que del darte padre. con este mallete por la cabeza para ver si te entra una, por lo menos media célula, media neurona. No hay, en no la hay, cabeza. no hay cerebro. ¿Quién trae testigos en el caso? Yo, Doctora, yo traigo. Hacemos un corto receso, a la vuelta recibimos a los testigos y vemos qué solución le damos al caso. No se va. Este hombre fue el que llevó el negocio a la bancarrota. Mi nombre es Arián. Buena tusa. Respeta a mi marido. No, ningún marido. ¿Qué? Respeta Ningún a mi marido. Más no pudo hacer por la empresa. Ah, sí, me imagino Pero que ¿qué mucho pasa? hizo. Caso cerrado. Me consideré la mano derecha de Don Moncho, que en paz descanse. Y junto con él manteníamos ese Jonker